Hola. Hoy nos metemos de lleno en una época, fundacional y bastante salvaje, ¿no? Los primerísimos años de la red mundial. Totalmente. Una época de pioneros y batallas campales. Exacto. Vamos a explorar cómo fue que pasamos de esas pantallas llenas de texto, algo súper árido, a un universo gráfico vibrante. Y cómo, en medio de todo eso, nacieron y chocaron titanes tecnológicos. Sí, en batallas épicas por el control de ese nuevo territorio digital. Tenemos una crónica fascinante que nos guía en esto. Nuestra misión hoy entonces es desentrañar la historia real detrás de inventos clave. Pensemos en el navegador gráfico, los motores de búsqueda. Ajá. No solo cómo nacieron, sino cómo pelearon, pero con uñas y dientes, por la supremacía, y cómo esa lucha definió la Internet que usamos hoy, todos los días. Claro. Hablamos de nombres como Mosaic, Netscape, Microsoft, por supuesto, y después Yahoo, Google. Protagonistas absolutos. Sus historias son una mezcla increíble de ingenio, ambición a veces desmedida, y conflictos que la verdad cambiaron el mundo. Exacto. Y es clave recordar de dónde venimos. La web original, la de Tim Berners-Lee, era un lugar austero, digamos. Muy académico. Principalmente texto, sí, para que los científicos compartieran papers y cosas así. La transformación a lo que tenemos hoy, fue de todo menos tranquila. Nada pacífica. Para nada. Veremos cómo la innovación pura chocó de frente con estrategias corporativas, a veces bastante brutales. Fue una verdadera conquista digital, ¿eh? Arranquemos por el principio de esa web gráfica. Principios de los 90s. Internet era como un club, ¿no? Muy exclusivo, para entendidos. Sí, para nada masivo. Pero en la Universidad de Illinois, un estudiante, Mark Andreessen, jovencito, visionario, tuvo una idea radical. ¿Y si la red pudiera ser para todos? Una idea que lo cambió todo. Y con su equipo creó Mosaic. Contanos de Mosaic. ¿Qué lo hizo tan especial? Mosaic fue un antes y un después, literal. No solo mostraba texto, sino que por primera vez, imágenes, directamente en la página. ¡Wow! Eso hoy parece obvio, pero en ese momento... Era revolucionario. Y después sumaron audio, video. Se lanzó gratis en el 93, el primer navegador gráfico realmente popular. ¿Y la adopción? Viral. Explotó. Pasó de, 12 usuarios a millones en nada de tiempo. Y lo crucial es que Mosaic transformó la Internet de una herramienta científica a un medio de comunicación masivo. Potencialmente, al menos, abrió la puerta. Y por esa puerta entró Jim Clark, un peso pesado de Silicon Valley, exfundador de Silicon Graphics. Un veterano, sí. Clark vio en Mosaic la chispa de algo enorme. Vio la convergencia, medios, computación, comunicaciones, todo junto. Y fue buscar a Andreessen, que estaba recién recibido. Exacto. Y juntos en 1994 fundaron Netscape Communications. El nacimiento de una leyenda. Y el equipo original de Mosaic se mudó a Silicon Valley. Se metieron de lleno en una cultura de trabajo, de esas legendarias de Silicon Valley, ¿no? ¿Cómo era eso? Hablamos de ciclos de laburo de 36 horas seguidas, a base de pizza fría, cafeína, azúcar. Una locura. ¡Qué intensidad! Pero con una misión clarísima: construir un navegador mucho mejor que Mosaic, que se llamó Navigator, y dominar el mercado lo más rápido posible. Era una urgencia total. Sentían que estaban creando el futuro, ¿viste? A contrarreloj. Y vaya si lo lograron. Navigator se lanzó en octubre del 94. El impacto fue tremendo. Inmediato, arrollador. Se dice que en apenas un mes, el 90% de los usuarios de la web habían dejado Mosaic y se habían pasado a Netscape. Impresionante. La era comercial de Internet había arrancado con todo. Y lo más curioso, como decías antes, es que Microsoft, el gigante del software, ¿el Goliat de la industria? Parecía totalmente ajeno, como si no se diera cuenta de lo que estaba pasando. Al principio sí. Pero para entender por qué Microsoft reaccionó después como lo hizo, hay que hablar de un concepto clave: las plataformas de software. Ajá. Microsoft dominaba el mundo del PC con Windows. Su sistema operativo era la plataforma indiscutible. Claro, era el rey. Pero Netscape, con Navigator, no era solo un programita para ver páginas web. Ojo, amenazaba con convertirse en una plataforma alternativa. ¿Cómo una alternativa?
una plataforma donde las aplicaciones pudieran correr directamente desde la red, desde Internet, haciendo que Windows, el corazón del imperio de Microsoft, fuera potencialmente irrelevante a largo plazo. O sea, una amenaza directa al negocio central de Microsoft. Una amenaza existencial ni más ni menos. Y ahí es cuando Bill Gates reacciona. El que al principio era medio escéptico con esto de Internet para las masas. Cambió radicalmente de opinión, ¿sí? Su famoso memo interno de mayo del 95, el del maremoto de Internet. El Internet Tidal Wave. Exacto. Fue un giro de 180 grados. Ahí identifica a Netscape como un competidor fundamental, al que había que frenar sí o sí. Gates tenía fama de brillante, pero también de... difícil, ¿no? Muy exigente, impaciente. Hay una anécdota famosa que circulaba entre exempleados. Decían que si tenías una reunión con Gates y no te llamaba idiota varias veces, considerabas que había sido una buena reunión. ¿Qué nivel de presión? Imagínate de ambiente interno para responder a Netscape entonces. Tremendo. Y el conflicto directo estalló en una reunión clave, en junio del 95, entre ejecutivos de las dos empresas. Y acá las historias difieren. Drásticamente. Lo cual ya te dice algo, ¿no? Microsoft dice que fue una charla exploratoria, para ver si podían colaborar técnicamente, qué sé yo. ¿Y Netscape? Netscape la pintó muy diferente. La describió como una amenaza, casi mafiosa. Onda, acepten $1 millón por su tecnología o los aplastamos, copiamos su producto y lo metemos gratis en Windows. Fuerte. ¿Y es verdad lo del abogado? Sí, ese es un dato interesante. Gary Reback, que era el abogado antimonopolio de Netscape, estaba en esa reunión. Y eso hizo sospechar a Microsoft. Quizás Netscape ya estaba armando el caso legal desde el principio. Mientras toda esta tensión crecía bajo la superficie, Netscape decide salir a la bolsa. Agosto del 95. Un hito, porque rompieron la regla no escrita de Wall Street. Salir a bolsa sin tener historial de ganancias. No tenían ni un peso de beneficio. Y aún así... Fue un éxito espectacular. La IPO, la oferta pública inicial, multiplicó el valor de las acciones y de hecho prendió la mecha del famoso boom.com. Esa locura inversora de fines de los 90 en todo lo que oliera a Internet. Exactamente. Fue un momento clave. Jim Clark, el cofundador, se hizo multimillonario de un día para el otro. Ganó como 660 y pico millones de dólares. Una fortuna. Dicen que él quería la plata para un yate. Sí. Se dice que su gran motivación para fundar Netscape era conseguir la guita para construir el yate más grande y tecnológicamente avanzado del mundo. Lo logró, parece. Bueno, pero este éxito tan repentino y masivo, quizás se le subió un poco a la cabeza, ¿no? Es posible. Mark Andreessen, el joven prodigio, empezó a tirar frases picantes en la prensa. Llegó a decir que Windows era una serie de controladores de dispositivos mal depurados. Eso es directo al orgullo de Microsoft. Técnicamente podía tener algo de razón, pero era un insulto directo al producto estrella de Microsoft. Una provocación total. Vaya, eso suena a echarle nafta al fuego. Definitivamente. Esos comentarios, aunque tuvieran base técnica, en Microsoft se tomaron como una afrenta personal, como una declaración de guerra. Me imagino. Internamente, la respuesta fue una movilización total. Cuentan que hasta pegaban citas de los ejecutivos de Netscape en los pasillos, en las oficinas de Microsoft, para motivar a los equipos, para recordarles constantemente quién era el enemigo a vencer. La cosa se puso personal, muy intensa. Y Microsoft no se quedó de brazos cruzados. La respuesta fue contundente. Para nada. En diciembre del 95, armaron un evento grande para anunciar su estrategia de Internet y el lanzamiento de Internet Explorer, el IE. ¿Y la fecha no fue casualidad? Para nada. Eligieron el 7 de diciembre, aniversario del ataque a Pearl Harbor, y llamaron al evento, intencionadamente, el Día de Pearl Harbor, para la industria. El mensaje era clarísimo. Inequívoco. Nuestro objetivo es destruir a Netscape. El equipo de desarrollo de IE se puso a trabajar a un ritmo frenético, día y noche. ¿Y cuál fue la estrategia de Microsoft más allá de sacar su propio navegador? Fue una estrategia multifacética, muy agresiva, y usaron su arma más poderosa, el dominio de Windows. Claro. Primero, integraron Internet Explorer tan adentro de Windows que era casi imposible desinstalarlo. Si tenías Windows, tenías IE, te gustara o no. Venía de fábrica. Exacto.
Segundo, presionaron muchísimo a los fabricantes de PCs, como Compaq, Dell, para que preinstalaran IE y no preinstalaran Navigator. Con amenazas. Sí, amenazas directas. Incluso de retirarles la licencia de Windows si no cumplían. Imagínate, eso era la muerte para un fabricante de PCs. Suenan a tácticas de mano dura, ¿eh? Lo eran, sin duda. Y la tercera táctica, quizás la más letal. Microsoft ofreció Internet Explorer completamente gratis. Ah, claro. Mientras Netscape necesitaba cobrar. Todavía era una empresa joven, necesitaba ingresos. Al regalar un producto comparable, que además venía integrado con el sistema operativo dominante, Microsoft le cortó el aire a Netscape. El oxígeno financiero. Era imposible competir así. Casi imposible. El resultado era bastante predecible, la verdad. Y la cuota de mercado de Netscape, que había sido altísima, empezó a caer en picada. El lanzamiento de IE4, que además ya era un navegador muy bueno técnicamente, fue como el golpe de gracia. Y la anécdota de la E gigante. Ah, sí. Eso muestra el nivel de rivalidad, casi infantil, pero súper simbólico. Después de una fiesta de lanzamiento de IE4, parece que algunos empleados de Microsoft, medio en broma, medio en serio, llevaron una E gigante de plástico del logo de Explorer. Y la dejaron. La dejaron plantada durante la noche en la fuente que estaba frente a la sede central de Netscape. Una cargada, digamos, pero muy simbólica, de la victoria que sentían. Durísimo. Y el final de Netscape. Triste para un pionero. En 1998, Netscape, la empresa que había popularizado la web gráfica, fue comprada por AOL. Una caída estrepitosa, la verdad. Una caída que demuestra lo brutal de esas guerras tecnológicas. Pero la historia no termina ahí, ¿no? No, para nada. Porque esa victoria de Microsoft tuvo consecuencias, y muy serias. Cierto. Las repercusiones legales. Ese mismo año, 98, el gobierno de EUSO, el Departamento de Justicia y varios estados le inician un juicio histórico a Microsoft. El famoso juicio antimonopolio. La acusación central era justamente haber abusado de su monopolio con Windows para aplastar a la competencia en navegadores, específicamente a Netscape. Y el juicio fue un show mediático. Uno de los momentos más recordados, para mal para Microsoft, fue la declaración en video de Bill Gates. Sí, la vi. Se lo notaba incómodo. Combativo, evasivo. A veces parecía hasta despreciar las preguntas del fiscal. Muchos analistas dijeron que fue un desastre de relaciones públicas, que perjudicó mucho la imagen de la compañía. Parecían no entender la gravedad de lo que se lo acusaba. ¿Y el veredicto inicial fue? Demoledor, ¿no? Durísimo. En junio del 2000, el juez Thomas Penfield Jackson declara a Microsoft culpable de violar las leyes antimonopolio y ordena lo más impactante, dividir la empresa en dos. ¿Dividirla? Sí, una compañía para Windows, el sistema operativo, y otra para todo lo demás, el software de aplicaciones, incluyendo Internet Explorer. ¡Wow! Pero eso al final no pasó. No, esa orden de división la anuló después una corte de apelaciones. Pero, y esto es clave, esa misma corte confirmó que Microsoft sí había hecho prácticas monopólicas ilegales. O sea, culpable fue, aunque no la dividieran. Exacto. Evitaron la ruptura, pero el juicio tuvo consecuencias enormes. Afectó la moral interna, la imagen pública. Se dice que influyó en que Bill Gates dejara de ser CEO. Y más allá de Microsoft, ¿qué impacto tuvo en la industria? Importantísimo. Marcó el fin de esa idea de que Microsoft era invencible. El escrutinio constante, las restricciones que le pusieron, aunque al final fueran leves, crearon una ventana de oportunidad. Abrieron un espacio para que nuevos competidores pudieran crecer sin ser aplastados inmediatamente. ¿Cómo, por ejemplo? Como por ejemplo una pequeña startup que estaban haciendo por esa época, llamada Google. Fue un cambio sísmico en el panorama tecnológico, realmente. Entonces, mientras Microsoft se lamía las heridas legales de la guerra de navegadores, surgía otro problema enorme en la web. Uno que ellos mismos habían ayudado a crear al masificarla. Exacto. La web crecía y crecía exponencialmente, pero encontrar algo útil allá adentro era un caos. Era como tener la biblioteca de Borges infinita, pero sin catálogo, ni bibliotecarios. Tal cual. El desafío ya no era cómo ver la web,
sino cómo encontrar información relevante. Y los primeros intentos serios de organizar ese caos vinieron curiosamente otra vez de Stanford. Sí, parece que Stanford era el semillero, ¿no? De ahí salieron casi al mismo tiempo Yahoo y Excite. Hablemos de Yahoo primero. Fundado en el 94 por dos estudiantes de posgrado, Jerry Yang y David Filo. El origen es medio raro, ¿no? Sí, es gracioso. Empezó como una lista personal de links que usaban para seguir a sus equipos en una liga de básquet fantasía. Nada que ver. ¿En serio? Sí, pero se dieron cuenta de que su lista era útil para otros y la convirtieron en la guía de Jerry y David para la red global. Básicamente un directorio web, organizado por categorías, subcategorías, hecho a mano. A mano. ¡Qué laburo! Imagínate, curado por personas. Lo renombraron Yahoo, más corto, más pegadizo, y creció rapidísimo. Pero ahí vino el dilema, ¿cómo ganar plata? Claro, porque en esa cultura inicial de Internet, la cultura hacker, académica, la publicidad era mala palabra. Casi un sacrilegio, ¿viste? Contaminaba el espíritu libre de la red. ¿Y qué hicieron? A fines del 95 tomaron una decisión muy polémica para la época: poner pequeños anuncios, banners, en su sitio. Tenían miedo de que los usuarios los mataran. ¿Y qué pasó? Para su sorpresa y alivio, la reacción fue mínima. La gente siguió usando Yahoo porque era útil. Y lo más importante, los anunciantes estaban dispuestos a pagar. Ahí estaba el negocio. Ahí estaba. Yahoo fue pionero en demostrar que se podía armar un negocio rentable en Internet con publicidad. Y ese éxito fue clave para inflar la burbuja.com que mencionamos. Mostró que había plata de verdad en la red. Claro que después esa burbuja explotó. Exacto. Alrededor del 2000. Muchas expectativas eran exageradas, pero Yahoo demostró el modelo. Y casi al mismo tiempo que Yahoo, surgió Excite, otro de Stanford, pero distinto. Así es. Mientras Yahoo era un directorio humano, Excite usaba software, algoritmos, rastreaba la web y buscaba páginas con las palabras clave que ponía el usuario. Más tecnológico, digamos. Más automatizado, sí. Y en teoría, más escalable que la curación manual, más cerca de lo que hoy es un motor de búsqueda. Y ahí empezó la competencia fuerte entre ellos. Sí, entre Yahoo, Excite y otros como Lycos, Altavista, todos querían ser el portal, la puerta de entrada a Internet. Te daban búsqueda, pero también email gratis, noticias, chat. Pero en esa carrera por ser portal, por agregar servicios, parece que se olvidaron un poco de lo principal, ¿no? La calidad de la búsqueda. Ese fue un problema central. La web crecía como loca y encontrar cosas relevantes era cada vez más difícil. Los motores que había, basados en contar cuántas veces aparecía una palabra, devolvían cualquier cosa. Muchísimos resultados malísimos, irrelevantes, spam. La frustración de la gente crecía. El mundo necesitaba, pero desesperadamente, una forma mejor, más inteligente de buscar. Y la solución, sorpresa, surgió otra vez de Stanford. Entran en escena Larry Page y Sergey Brin. Dos estudiantes de posgrado. Se conocieron en el 96 y Page tuvo la idea clave, la que está detrás de Google. ¿Cuál fue esa idea? Analizar la estructura de enlaces de la web. La idea se llamó PageRank. Conceptualmente simple, pero revolucionaria. A ver. Considerar cada link de una página A una página B como un voto de A para B. Pero no todos los votos valían igual. Ajá. Un voto de una página importante, una que recibía muchos votos, valía más. Era como un sistema de reputación basado en los enlaces. O sea, no mirado en solo el contenido de la página, como Excite, sino quién la enlazaba, la recomendación implícita de la web. ¡Qué bueno! Exactamente, un enfoque radicalmente distinto. Lanzaron una primera versión que se llamaba Backrub al principio en la red de Stanford. ¿Y? Fue tan buena, tan popular entre estudiantes y profes, que empezó a comerse todo el ancho de banda de la universidad. Casi la tumba. Increíble. Ahí se dieron cuenta de que tenían algo goroso. Algo muy especial, sí. Pero claro, necesitaban plata para salir de la universidad, para crecer. Y conseguirla no fue fácil, me imagino. No, para nada. Los inversores de riesgo, los VCs, eran escépticos. Otro buscador, decían. Ya estaban Yahoo, Excite, Altavista. No veían por qué este iba a ser diferente o a poder competir. Y acá viene la anécdota increíble con Excite. Una de las grandes historias de lo que pudo haber sido. Vinod Khosla, un inversor súper influyente, que ya había puesto plata en Excite. Él sí vio el potencial de Gogo. Sí, e intentó convencer a la gente de Excite.
compren o licencien esta tecnología de Page y Brin. Les pedían $1 millón. Nada, para lo que valdría después. Y Excite dijo que no, lo rechazaron. Hoy se considera una de las mayores oportunidades estratégicas perdidas en la historia de la tecnología. Una locura. Increíble. ¿Y cómo consiguieron plata entonces? La primera inyección importante vino de inversores ángeles, gente con plata que apuesta en etapas muy tempranas. ¿Quién fue el primero? Andy Bechtolsheim, uno de los fundadores de Sun Microsystems. Page y Brin le hicieron una demo rápida, ahí en el porche de la casa de un profesor parece. Y Bechtolsheim quedó tan impresionado que sacó la chequera y les hizo un cheque por $100,000. Ahí mismo, a nombre de Google Inc. Pero no existía Google Inc. todavía. Exacto. El detalle genial es que tuvieron que salir corriendo a crear la empresa formalmente para poder depositar el cheque. Una historia fantástica. Totalmente. Y después sí llegó un inversor más grande, un pez gordo. Sí, John Doerr, una leyenda del capital riesgo de Kleiner Perkins. En la reunión, Larry Page, con una audacia tremenda, le dijo a Doerr que Google podía llegar a ser una compañía de $10,000 millones de ingresos. $10,000 millones. 2 estudiantes con un proyecto. Doerr se quedó asombrado con la ambición. Y la misión que se plantearon era igual de grande: organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil. Una misión gigantesca, pero seguían con un problema. Quemaban plata rapidísimo, casi $500,000 por mes. Y todavía no tenían un modelo de negocio claro. El gran dilema: ¿cómo generar ingresos sin arruinar la experiencia del usuario? ¿Cómo lo resolvieron? La inspiración vino de otra empresa pionera, Overture, de Bill Gross. Overture tuvo la idea, onda las páginas amarillas, de vender publicidad asociada a palabras clave. O sea, si buscabas seguro de coche. Las aseguradoras pagaban para que su link apareciera destacado. Publicidad basada en la intención de búsqueda. Muy inteligente. Y Google tomó esa idea. La adoptó y la refinó brillantemente con su sistema AdWords. Hubo charlas con Overture, pero no se pusieron de acuerdo. Google lanzó su propio sistema. ¿Y Overture no los demandó? Sí, hubo una demanda por patentes, pero la arreglaron fuera de la corte. Google les dio acciones y listo. ¿Y cuál fue la clave del éxito de AdWords? ¿Qué hizo Google diferente? 2 cosas, fundamentalmente. Una, usaron un sistema de subasta para decidir qué anuncios salían y cuánto pagaban. Más eficiente. Y 2, y esto fue crucial para la confianza del usuario, separaron muy claramente los anuncios pagados de los resultados orgánicos. Los resultados posta del buscador. Exacto. Los que daba el algoritmo PageRank. Los anuncios iban en una sección aparte, o con un fondo distinto. No mezclaron publicidad con resultados puros, y eso la gente lo valoró muchísimo. Y ese modelo, AdWords, que ahora es Google Ads, fue la máquina de hacer dinero. Absolutamente. La gallina de los huevos de oro. Un éxito masivo que transformó la publicidad online. Le permitió a Google generar ingresos gigantescos sin comprometer demasiado, al menos al principio, la calidad de sus búsquedas. Y con esa espalda financiera, salieron a bolsa, agosto de 2004. Usaron un método raro de subasta para la IPO, medio polémico en Wall Street, pero fue un exitazo. El precio de las acciones se disparó. Page y Brin multimillonarios. Y Google se consolidó como el dominador absoluto de la búsqueda. Y, bueno, de gran parte de Internet. ¿Qué recorrido hicimos, Desde esos primeros navegadores, Mosaic, la ambición de Netscape. La guerra brutal con Microsoft y su Internet Explorer. Después el desafío de encontrar algo en esa web caótica, con Yahoo y Excite como pioneros. Hasta que llegó Google y cambió todo con PageRank y un modelo de negocio demoledor. Ha sido una historia de creación, destrucción, renacimiento constante, ¿no? Totalmente. Y estas batallas no solo crearon a los gigantes tecnológicos que conocemos hoy, dejaron legados importantes. ¿Cómo cuáles? Las luchas antimonopolio, por ejemplo, sentaron precedentes sobre el poder de las plataformas. El estallido de la burbuja.com, aunque fue duro, limpió el terreno. Fue un ejemplo de destrucción creativa. Sí, barrió modelos de negocio débiles y dio paso a otros más sólidos. Y todo esto, preparó el terreno para la siguiente fase de la web más social, más participativa. Pero esa, claro, es otra historia. Vimos cómo Netscape, el pionero, fue aplastado por la fuerza de Microsoft. Y después, como Google, aprovechando esa ventana que abrió el juicio antimonopolio y con una tecnología superior, desafió a Microsoft en otro frente clave,
el acceso a la información. Una dinámica fascinante de ascenso y caída, y nuevos desafíos. Y esto nos deja pensando inevitablemente. En este mundo tecnológico que cambia tan, pero tan rápido, ¿quién o qué será la próxima fuerza disruptiva? ¿Qué nueva tecnología, qué nuevo modelo de negocio podría desafiar a los gigantes de hoy y cambiar otra vez las reglas del juego que ahora parecen tan establecidas? Una pregunta abierta, sin duda, y apasionante, para seguir explorando.